¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, siguiendo con el módulo de pediatría en todas las revisiones que estamos haciendo a lo largo de este mes, en este caso toca revisar infecciones respiratorias altas con las profesoras a cargo. En este caso son Lourdes Hualpa y Juliet Suárez. Vamos a estar viendo lo que es el tema a lo largo de este día y bueno, al final si tienen alguna pregunta lo vamos a revisar al final de la exposición. Sin más preámbulo, le doy pase a las profesoras para que puedan comenzar. Eh, Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, escucho. Ya. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lourdes Gualpa y junto a mi compañera Juliet le vamos a hablar, como ya dijo Augusto, de infecciones respiratorias altas. Los temas a desarrollar en esta presentación son resfrío común, gripe, faringitis aguda, laringotraqueitis, croup viral, otitis media aguda y sinusitis aguda. Entonces, hablando un poquito del resfrío común, el resfrío común es una infección viral aguda autolimitada del tracto respiratorio superior. Eh, en su mayoría de veces, la etiología principal es el rinovirus, en el 50% o incluso más. Y también puede ser causada por el virus sincitial respiratorio, por el virus de la influenza, por coronavirus, no SARS-CoV-2, para influenza, adenovirus y por enterovirus. Eh, lo que hace el rinovirus es producir una alteración en la barrera epitelial y aumenta los mediadores inflamatorios, aumenta la producción de moco y produce el reflejo de tos, que es el síntoma que se va que dura mayor tiempo. Entre las manifestaciones clínicas del resfrío común, lo más común y todos lo conocemos es la congestión nasal, que se reporta en la mayoría de los casos, en casi 60%, y aumenta en el tercer día, puede persistir hasta una semana en la mayoría de niños. También hay rinorrea, que persiste también hasta aproximadamente 6-7 días, acompañado de estornudos. Puede haber también fiebre, sobre todo los 3 primeros días, pero no es tan común que se acompañe de fiebre. Y si es fiebre, son generalmente temperaturas bajas y tos también en como el 46-50% de los casos. Estos son los más comunes, pero pueden acompañarse también de otros signos y síntomas como alteraciones del oído medio, que puede haber aumento de la presión del oído medio, unio bilateral, y esto predispone a AOMA. También puede haber dolor de garganta, que es un síntoma temprano del resfriado común, puede acompañarse de ronquera o incluso cefalea. Y entre las complicaciones tenemos la otitis media, que es tal vez la más frecuente. Va a haber líquido en el oído medio o inflamación de la membrana timpánica, que es lo que caracteriza a la otitis media aguda, y ocurre entre el 5 al 15% de los pacientes que tienen con resfriado común. También puede haber exacerbación de asma, ya que sabemos que el virus, bueno, en general los virus y las infecciones del tracto respiratorio alto exacerban los síntomas. Eh, También puede haber complicación con sinusitis, en el cual los síntomas van a persistir más de 10 hasta 2 semanas, y eso puede significar que hay una infección secundaria por una bacteria de los senos paranasales. Eh, las infecciones del tracto respiratorio bajo, entre ellas, por ejemplo, la neumonía, también son una complicación no tan frecuente, y sobre todo hay que sospecharlo cuando hay inicio súbito o nuevo de fiebre, sobre todo en los primeros días de resfriado común. Si es que también la tos se prolonga o empeora, eh, podemos sospechar de una infección del tracto respiratorio bajo. Y también hay otras complicaciones como conjuntivitis o faringitis, ¿no? En el diagnóstico diferencial, bueno, tenemos la rinitis alérgica, que también se caracteriza por congestión nasal, por rinorrea, característico también del resfriado común.
y sinusitis bacteriana aguda, como, que también, bueno, se puede ver como una complicación. Un cuerpo extraño nasal, que también va a ocasionar esta rinorrea, congestión nasal, influenza en este contexto COVID-19, pertusis, sobre todo si hay tos espasmódica, que produce cianosis y alteraciones estructurales de la nariz o de los senos paranasales, que producen síntomas similares. En el manejo, básicamente el manejo es de los síntomas. Se maneja la fiebre en caso haya con paracetamol en dosis pediátricas o ibuprofeno. Para los síntomas nasales, si hay mucha congestión o rinorrea, como primera línea se pueden utilizar gotitas de cloruro de sodio nasal o succión nasal, y sobre todo en mayores de 12 años, que en menores no se recomienda, se puede utilizar como segunda línea la pseudoefedrina. Para la tos, aquí es importante saber que no se recomiendan antitusígenos como codeína o dextrometorfano para un resfriado común, ni expectorantes, ni mucolíticos, ni vapores aromáticos, ni Vic, ni tos, ni todas estas cosas que tienen mentol. No hay evidencia. Y para esto solamente se recomienda hidratación oral con fluidos tibios. Como segundo tema vamos a hablar de la gripe o influenza. Ahora, la influenza es una enfermedad causada por el virus de la influenza. La mayor parte de esta enfermedad se produce por la influenza A y B, y en menor proporción se produce por la influenza tipo C. Usualmente ocurre en temporada de invierno, y lo que vemos acá es el virus de la influenza, que tiene como principal componente de la membrana la neuraminidasa y a la hemaglutinina, ¿no? Que son dos proteínas de membrana importantes. La hemaglutinina se considera como el antígeno mayor para el cual está dirigida la producción de anticuerpos neutralizantes que producimos nosotros contra este virus. Y su función es la adhesión del virus mediante los residuos de ácido ciálico en la superficie del epitelio respiratorio humano. Por otro lado, la expresión de la neuraminidasa es menos abundante en la superficie del virus, y su papel fundamentalmente es facilitar la liberación de los viriones en la célula infectada. O sea, la hemaglutinina es la que se va a unir y la que va a facilitar, digamos, la entrada, mientras que la neuraminidasa va a facilitar la liberación del virus. Y esto es importante porque el que un virus se llame, por ejemplo, el virus de la influenza A H1N1, justamente es por la neuraminidasa, la N de neuraminidasa y la H de hemaglutinina. Entonces, en el caso de los virus de la influenza, las manifestaciones clínicas que van a causar, sobre todo en los niños, varían según la edad, y si es que el niño ha tenido previamente influenza también. Los síntomas clásicos son fiebre, que lo presenta en el 95% de los casos, dolor de garganta, rinorrea, que también persiste hasta el sexto, séptimo día aproximadamente, mialgias, que si bien los niños más chiquititos no nos van a poder decir que les duele todo el cuerpo, suelen estar fastidiados, muy llorosos, cefalea, que tampoco nos lo van a poder manifestar, pero generalmente se presenta los 3 primeros días, y tos. Ahora, la transmisión igual de este virus es de persona a persona, por contacto con secreciones como estornudos al hablar o tocar, o por formites de objetos contaminados. Y sabemos que los niños, sobre todo, están expuestos a este tipo de transmisión. Generalmente los niños se autolimitan, no genera tanto sintomatología, pero puede aparecer. Entre las complicaciones también tenemos otitis media aguda, que se produce hasta en el 50% de los niños. Usualmente ocurre
entre 4 o 5 días después del inicio de los síntomas de la influenza. Puede haber neumonía, infecciones del tracto respiratorio, sobre todo tracto respiratorio bajo, y es una complicación más grave de la influenza, sobre todo en niños menores. Eh, Se pueden exacerbar otras enfermedades respiratorias, como por ejemplo el asma, o en caso hubiera croup viral, también se puede exacerbar. Y pueden haber infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Como en este caso la neumonía. Entonces, ¿cómo sospechamos de que esto se ha sobreinfectado? Si el paciente se deteriora después de haber mejorado clínicamente, si no mejora de 3 a 5 días después de la terapia antiviral, o si el paciente presenta fiebre 1 o 2 semanas después de un cuadro clínico similar a la influenza. En estos casos, probablemente se haya sobreinfectado el paciente. Usualmente se sobreinfecta por neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, o por Staphylococcus aureus, sobre todo en niños con otros factores de riesgo. Y el diagnóstico básicamente es clínico. Sobre todo hay que sospecharlo cuando hay temporada de influenza, niños febriles con enfermedad respiratoria de inicio agudo, exacerbación en sus enfermedades pulmonares crónicas o con una neumonía adquirida en la comunidad. Si bien la prueba de elección para el virus de la influenza es el PCR, no es necesario para empezar tratamiento con antivirales si es que la sospecha es alta. Entonces, ¿a quién le damos tratamiento antiviral? ¿No? A niños hospitalizados con influenza sospechada, confirmada, a niños con enfermedad parecida a la influenza con alto riesgo de complicarse. Por ejemplo, los niños que tienen asma, que tienen fibrosis quística, enfermedades cardíacas, trastornos hematológicos o trastornos endocrinos. Y también si es que hay una alta sospecha de influenza y la evolución es mala. Los tipos de antivirales que existen son el oseltamivir, que es el que hay en el Perú, y el saramivir. El oseltamivir bueno, los dos son inhibidores de la neuraminidasa, pero el saramivir es inhalado, mientras que el oseltamivir es vía oral. Y hay otros tipos de antivirales, ¿no? Pero el que más se usa es el oseltamivir. ¿Cómo podemos prevenir la influenza? En el calendario de vacunación del MINSA de todo niño está la vacuna que se coloca a los 6 y a los 7 meses y después se coloca una vez al año. Entonces, el tratamiento de la influenza es oseltamivir bioral por 5 días y se debe usar de preferencia menos de 48 horas del inicio de los síntomas. Estas son las dosis según el peso. Y bueno, también se tiene que dar tratamiento de soporte en el caso presente fiebre, que es común, se le da paracetamol y los antibióticos deben reservarse para complicaciones, como ya habíamos mencionado antes, la sobreinfección bacteriana, como una neumonía bacteriana, en el caso se sobreinfecte con otitis, o sea, en el caso se complique con otitis media aguda o con sinusitis. Entonces, con respecto a la faringitis aguda, que es otra infección del tracto respiratorio alto, sabemos que es un proceso agudo febril que más frecuente es el estreptococo pyogenes o el estreptococo del grupo A. Y también causas no infecciosas, como la rinitis alérgica, la sinusitis o incluso el reflujo gastroesofágico. Entre las causas virales tenemos, bueno, tenemos al adenovirus, al rinovirus, al coronavirus no SARS-CoV-2 y otras causas menos frecuentes son los enterovirus, los virus de la influenza A y B, para influenza, Epstein-Barr y bueno, entre otros. La clínica de la faringitis viral usualmente es la clínica clásica de las infecciones del tracto respiratorio alto, es decir, congestión nasal, rinorrea y tos.
puede acompañarse también de coriza, puede haber también conjuntivitis, sobre todo en niños puede haber diarrea y puede aparecer un exantema viral. Y dentro de las infecciones de las faringitis virales tenemos también al Epstein-Barr virus, que tiene una triada clásica, que es la triada de fiebre, faringitis dolorosa y adenopatías cervicales posteriores, ¿no? Vemos que se va a observar la faringe congestiva, las amígdalas muy grandes, y en la clínica de esta infección se pueden ver otras manifestaciones como en el sistema nervioso central, cefalea, fatiga, es una fatiga muy grande, lo que se conoce o sea, esta enfermedad también se conoce en el caso de los adolescentes como comúnmente se le llama la enfermedad del beso. Puede haber esplenomegalia, que puede acompañarse de dolor abdominal, y puede haber también hepatomegalia. Son síntomas sistémicos mucho más floridos, y el manejo en este caso se recomienda reposo, ¿no? Una complicación de esta infección puede ser la ruptura esplénica. En el caso de la faringitis bacteriana, que principalmente se da por estreptococo estreptococo del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes, tiene un inicio mucho más brusco y puede haber fiebre alta, como la fiebre también puede ser de temperaturas no tan altas. Se caracteriza por dolor de garganta de intensidad variable, asociado o no a odinofagia. Los niños pueden presentar cefalea, mialgias, náuseas, vómitos y, como ya les había dicho antes, dolor abdominal. Puede haber eritema difuso, inflamación de la faringe, de la úvula, e hipertrofia del tejido linfoide en la faringe posterior. Las amígdalas usualmente se van a ver eritematosas, inflamadas, puede haber exudado purulento o blanquecino. También se pueden ver petequias o lesiones, que son las lesiones anulares como donas, en el paladar blando, que ahora le voy a mostrar una foto. Y también puede acompañarse de adenopatía cervical anterior, dolorosas, o aliento fétido. Y otras características que nos pueden hacer sospechar de que es una infección bacteriana por Streptococcus pyogenes es la erupción escarlatiniforme, que ahora podemos ver aquí el rash, que es como el que vemos acá. Estos son los exudados que pueden aparecer en la faringe posterior, y el signo de la dona, que si ven acá son como circulitos que simulan justamente a donas. También puede aparecer la lengua en fresa, que son manifestaciones que también nos pueden sugerir esta infección. Y ahora, el diagnóstico, en 1981 se plantearon los criterios de Centor, que son para ver la probabilidad de que una faringitis sea causada por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el piógenes, y entre ellos tenemos a fiebre o historia de fiebre mayor a 38, exudado o hipertrofia amigdalar, adenopatías cervicales dolorosas y ausencia de tos. Son 4 criterios. En 1998, McIsaac modificó estos criterios y se plantearon los criterios de Centor modificados. Y lo que hizo fue agregar como un criterio más la edad. Entonces, de 3 hasta los 15 años, o bueno, hasta menos de 15 años, se sumaba un punto. De entre 15 y 45 años, no se sumaba ninguno, y si tenía mayor o igual a 45 años, se restaba un punto.
Y esto también nos sirve para ver cómo actuar frente a una faringitis por este microorganismo. Si el score de Centor es de 0 a 1, según la Americana de Pediatría, no se necesita ningún test ni tratamiento para piógenes, para ese piógenes. Pero a partir de 2, ya se hace un test, que es la prueba rápida de detección de antígenos de superficie. Generalmente no se indica en menores de 3 años y, como les digo, no se usan de manera rutinaria si es que la clínica nos indica que es más viral. Eh, También se puede hacer un cultivo nasofaringio si es que la prueba de detección rápida de antígenos nos sale negativa, que tiene una mayor sensibilidad que la prueba rápida, pero generalmente no se necesita el cultivo. Bueno, aquí faltó una diapositiva, pero es básicamente que otras bacterias pueden producir una faringitis, y entre ellas está también el estreptococo del grupo C, que es mucho menos común que el estreptococo piógenes. También hay otra bacteria, que es el Fusobacterium necrophorum, que es un anaerobio que usualmente coloniza la orofaringe, y este patógeno se asocia usualmente al síndrome de Lemierre, que es la tromboflebitis de la vena yugular interna. También puede haber como causa, como vemos acá, micoplasma o clamidia, que generalmente presenta síntomas más también de tracto respiratorio bajo, ¿no? Y ahora sí, pasando a las complicaciones, tenemos complicaciones supurativas y complicaciones no supurativas. Entre las supurativas tenemos el absceso periamigdaliano, que generalmente es producido por el estreptococo piógenes y raramente por otros. El absceso retrofaringio, que también generalmente se produce por este microorganismo, y el niño en este caso va a venir con hiperextensión del cuello, disfagia, salivación y disnea, porque produce como síntomas de obstrucción. También podemos experimentar complicaciones como OMA, que es la otitis media aguda, o adenitis cervical. Y entre las complicaciones no supurativas tenemos a la fiebre reumática, que bueno, no se ha visto tanto en los últimos años. Sin embargo, es importante que veamos los criterios para fiebre reumática, que aquí hay una memotecnia que es Jones, para los criterios mayores de fiebre reumática, que tenemos acá la J de articulación por joints, por la arteritis, la O por la forma, que es como un corazón, entonces carditis, que va a dar miocarditis, N de nódulos, porque van a dar nódulos subcutáneos, E de eritema marginado, y S, que es la corea de Sydenham. Y entre los criterios menores tenemos artralgias, prolongación del intervalo del PR, fiebre y aumento de los marcadores inflamatorios como BSG y PCR. Y otra de las complicaciones no supurativas es la glomerulonefritis post-estreptocócica. El abordaje clínico es básicamente evaluar al inicio la vía aérea, la respiración y la circulación. Generalmente no se complican tanto, pero puede que estemos ante, por ejemplo, una complicación como absceso retrofaringio. Entonces hay que evaluar si hay obstrucción de la vía aérea, si es que hay una voz como apagada, como disfónica, si es que hay mucha salivación, si es que hay presencia de estridor o distrés respiratorio, y esto le evaluamos si hay presencia de taquipnea, disnea, retracciones o posiciones características como las posiciones de trípode. También hay que evaluar si es que hay infección del cuello, del cuello, o sea, del espacio
profundo del cuello. Y en este caso hay que ver si hay dolor de garganta unilateral severo, si es que hay crépitos, si es que hay rigidez del cuello, fiebre o historia de trauma penetrante en la orofaringe. Entonces, evaluamos vía aérea, circulación y respiración. Luego hay que considerar siempre otros diagnósticos secundarios y calcular el score de Centor modificado. Luego hay que considerar, de acuerdo a esto, si es que se le va a hacer una prueba de antígeno rápida, si le va a iniciar tratamiento empírico o si no se le va a hacer mayor test. Y luego ya pasamos a un criterio clínico. Entonces, el manejo terapéutico, vamos a ver como una terapia sintomática. Para la fiebre, podemos darle paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. Y antibióticos solo en caso de diagnóstico o sospecha clínica de que sea por Streptococcus pyogenes. Y el antibiótico recomendado es la amoxicilina, 50 miligramos por kilo por día por 10 días. Y en el caso hubiera alergia a las penicilinas, se recomienda cefalosporinas por 10 días o clindamicina o claritromicina por 5 días. En resumen, hay que ver si es que el paciente tiene características clínicas y epidemiológicas de una faringitis. Si es que no sugiere que es una faringitis por estreptococo del grupo A, sea una terapia sintomática. Pero si sí lo sugiere, hacemos el score de Centor y vemos según esto si es que se requiere el test de antígeno, el test rápido de antígeno, y si es que se requiere un cultivo nasofaríngeo, ¿no? Y en estos casos se inicia la terapia antibiótica. Ahora Juliet va a continuar con los siguientes temas. Muchas gracias, Lourdes. Yo soy Juliet Suárez, igual de sexto año. Ahora vamos a continuar con lo que es croup viral y otras enfermedades respiratorias igual. La siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con croup viral, que en la literatura y en la práctica clínica lo vamos a encontrar con varios nombres. También se le conoce como laringitis aguda, como laringotraqueitis viral. Unos puntos claves que quería decir de esta enfermedad: hay que recordar la triada que es característica, es el estridor, la tos perruna y la disfonía. Nunca hay que olvidarnos que siempre se presenta esta enfermedad con estridor, tos perruna y disfonía. Recordemos que es una inflamación de la laringe y las vías respiratorias subglóticas. En la etiología de esta enfermedad tenemos al virus parainfluenza tipo 1, 2 y 3. El parainfluenza es casi el 75% del tipo 1, el más común, pero es importante saber que el tipo 3 es el más severo. También hay otros virus que están implicados como el virus interrespiratorio, el virus influenza A y B, el adenovirus y rinovirus, entre otros. La siguiente, por favor. Luego tenemos el aspecto clínico. Es muy importante reconocer la clínica, ya que el diagnóstico de esta enfermedad es básicamente clínico. La edad es de 6 meses a 3 años de edad, con una incidencia máxima a los 2 años. Es decir, son niños muy pequeñitos los que van a estar más afectados. Y es un curso progresivo. Es decir, empieza con un cuadro clínico leve, suele tener esta clínica catarral en los 2-3 días previos, igual que todas esas infecciones respiratorias que hemos estado viendo. No siempre hay fiebre, a veces se presenta con fiebre, a veces no. Y esto va a evolucionar con la aparición de un estridor. Empieza siendo inspiratorio y luego se le agrega la tos perruna y la disfonía, como va aumentando la inflamación. Y es muy importante reconocer que los síntomas empeoran en la noche. Los padres, las madres van a venir a consulta y van a decir que los síntomas empeoran en la noche. Ahora, quiero hacer un énfasis en lo que es el estridor, que es muy importante reconocer que, como lo mencioné, va a empezar siendo audible solo en reposo, a la respiración profunda y al momento de la inspiración. Luego progresa a ser audible ya en reposo y a la inspiración e expiración. Y luego el estridor va a ir disminuyendo. Y eso es muy importante notarlo porque puede significar que es un agotamiento respiratorio y es un signo de gravedad.
Hablando de la gravedad para el croup viral, siguiente por favor, hay lo que es la escala de Weasley, que es lo que permite clasificar la gravedad. Recordemos que el diagnóstico es totalmente clínico, no es necesario hacer otras pruebas diagnósticas, otras pruebas complementarias, pero sí es importante conocer esta escala de Weasley, que tiene varios ítems que hay que medir y que lo va a clasificar en leve, moderado, grave, y que gracias a esto vamos a ver qué tratamiento darle al niño. La escala va a medir lo que es el estridor, si hay tirajes, si hay ventilación, si hay cianosis, si hay nivel de conciencia, y si hay nivel de conciencia. El estridor se va a medir si es ausente, si es que se puede escuchar, solamente con el estetoscopio en reposo o si es que se puede escuchar sin el estetoscopio en reposo. Luego se va a evaluar lo que son los tirajes. Si es que están ausentes, si es que es leve, si es moderado o si es severo. Ya sabemos de que estos tirajes están clasificados en la clasificación si es que están subcostales, intercostales, como lo conocemos. Luego tenemos la ventilación, si está normal o si está disminutico. Si es que está ausente, o si que la cianosis aparece solo al agitarse, eso ya son 4 puntos, o si ya está cianótico solamente con reposo, son 5 puntos. Y se evalúa también el nivel de conciencia, si es normal o está alterado con 5 puntos. Siguiente, por favor. Entonces, como mencionamos, el tratamiento va a variar según la gravedad. Tenemos el tratamiento básico va a ser sintomático, aliviar los síntomas que está teniendo el niño. Recordemos que esta enfermedad puede tener cuadros leves, pero por el estridor, por la disfonía, por la tos perruna, va a alarmar mucho a los padres. Esta es una enfermedad que preocupa muchísimo a los padres y van a venir con bastantes alarmados. Entonces hay que tener siempre en cuenta en esto. El tratamiento básico van a ser corticoides, ya sea orales, como la dexametasona, o nebulizados, como la budesonida. Y si es que hay dificultad respiratoria, se va a añadir lo que es oxigenoterapia y también nebulización con adrenalina. Hay que tener esto siempre en claro. Ahora es muy importante conocer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Hay muchas enfermedades que en la clínica se podría parecer como una epiglotitis. El croup, también hay otro tipo de croup que es el croup espasmódico, que la etiología es un poco desconocida, que se ve que es un poco, tiene que ver la inmunología del paciente, que a veces se ve que es una alergia a antígenos, pero hay que tenerlo también en cuenta. El croup espasmódico suele ser más recurrente que el croup viral, y otras cosas que podemos pensar también es la traquitis bacteriana, que recordemos que es por el Staphylococcus aureus. El cuerpo extraño en la vía aérea, siempre hay que tenerlo presente. Luego vamos a hablar un caso que podríamos ver por ahí. Luego tenemos la quemadura en la vía aérea, y acá en este cuadro vemos que menciona la difteria. Quiero hacer acá un énfasis porque tal vez en el Perú habíamos pensado que habíamos eliminado la difteria hace 20 años, y recuerdo que cuando llevé esta clase me dijeron que la difteria ya no hay en el Perú, pero ahora estamos en pandemia y nuestras coberturas de vacunación han disminuido gravemente y ya hemos escuchado que hay un par de casos de difteria, aunque creo que ya dieron el alta epidemiológica, y es muy importante nosotros tener la difteria en mente, porque vamos a ser nosotros los futuros médicos que en los próximos años, con estas coberturas que han bajado, se podrían presentar casos de difteria y de otras enfermedades que pueden brotar por la poca vacunación, y tener en claro que podría ser un diagnóstico diferencial de un cuadro, y que por favor no se nos escape y tenerlo siempre presente. Esta y otras enfermedades que podrían volver a aparecer. Pero esperemos de que igual en los próximos meses, en los próximos años, aumenten estas coberturas de vacunación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad muy común en pediatría, que es la otitis media aguda. La otitis media aguda, unos datos importantes como mencioné, es la enfermedad infecciosa más frecuente en pediatría. También es de niños muy chiquitos, su incidencia máxima es entre los 6 a los 18 meses de edad. Y esta enfermedad es muy importante porque hay una alta prevalencia de un exceso de uso de antibióticos. Hay un uso irracional de antibióticos, sabiendo que más del 80% de estos casos se podrían resolver espontáneamente. En esenciales del diagnóstico tenemos la otalgia. El dolor de oído es normalmente el signo capital de esta enfermedad, y conocemos que a menudo está relacionado con una infección del tracto respiratorio superior previo, ¿no? Y vamos a ver el eritema e hipomovilidad de la membrana timpánica al momento del examen físico. Luego tenemos en la otitis
media aguda, la etiología, sabemos que pueden ser ya sea viral o puede ser bacteriana. Dentro de los virus tenemos el virus respiratorio, rinovirus, enterovirus, coronavirus, influenza, rinovirus. Vemos que se repiten en todas estas infecciones de tracto respiratorio superior. Tenemos el estreptococo pneumoniae, los influenza, no tipificable, y un poco más alejado, pero también se presenta la Moraxella catarrhalis. Y acá un hincapié importante que gracias a la vacunación antineumocócica, sigue el gasto hasta un 40%. Luego tenemos la clínica de esta enfermedad, de esta otitis. Hay más síntomas asociados medio agudo y los niños lactantes están muy irritables. También se presenta lo que es la hipoacusia, de una corta evolución, obviamente no es por tapón de cerumen. También la supresión aguda proveniente del oído medio. Y como en cualquier infección viral o bacteriana, vamos a presentar lo que es fiebre, vómitos y diarrea, que son inespecíficos. Como lo mencioné, esta otitis suele ocurrir habitualmente pocos días del inicio de un resfriado. Tiene el antecedente de un episodio catarral previo. El síntoma capital siempre va a ser la otalgia, es la mayor especificidad. La fiebre es inconstante, solo en la mitad de los casos suele tener fiebre. Y cuando la fiebre es muy alta, es un signo de mal pronóstico. Y también se puede ver la membrana timpánica, es parte del examen físico, se puede ver ya perforada. La anterior, por favor. Un ratito, por favor. La de clínica, creo que es. Yeah. A poder observar el oído medio, porque cuando la membrana timpánica se perfora, se va a poder visualizar la secreción. Y el dolor que el niño refiere se suele disminuir o desaparecer luego que ocurre la secreción. A veces las madres vienen a consulta y dicen que el niño está con bastante dolor de oído, pero que ya no lo tiene, o que ya lo tiene muy poquito. Y eso ocurre cuando la membrana timpánica ya se perforó. Luego tenemos acá las fases de la otitis media aguda, que empezamos con la fase de congestión, la fase de colección y la fase de supuración, que es la última que mencionaba cuando ya hay perforación timpánica. En la fase de congestión vamos a ver este aumento de vascularización. La membrana timpánica ya está bastante congestiva a nivel del mango del martillo. El triángulo luminoso ya está un poco disminuyendo. Esto suele ocurrir después de la infección del tracto respiratorio superior o justo cuando ya está pasando esto. En estos momentos hay un dolor de oído muy fuerte, hay una otalgia intensa, puede haber fiebre, los niños hay bastante llanto, hay bastante irritabilidad, hay rechazo del alimento. Los niños muy pequeños dicen que están muy irritables, la superficie timpánica está bien enrojecida, como vemos acá, y la motilidad disminuye o ya está casi ausente. Luego tenemos la fase de colección, que como pueden ver acá ya se puede observar líquido, aumenta muchísimo el dolor de oído, aumenta la otalgia, el tímpano ya se empieza a ver abombado, hay hipoacusia, hay acúfenos que se escuchan como zumbidos, y luego cuando esto llega a la fase de supuración, ocurre la perforación timpánica, ¿no? Que sale ya toda la secreción acumulada, y como mencioné, puede disminuir el dolor o puede desaparecer. Ahora, para el diagnóstico de la otitis media aguda, no se necesitan hacer pruebas complementarias, solamente si hay criterios de complicación, pero no son necesarios. Los que son de gran valor predictivo para otitis media aguda es el abombamiento timpánico y la superación de corta evolución precedente del oído medio. Los que no tienen mucho valor es la hiperemia aislada y no visualización del triángulo luminoso. Y los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Pediatría tenemos que esto se haya presentado de manera aguda, que la presencia exudada en la cavidad media demostrado por abombamiento timpánico, que lo vimos, o otorrea, y obviamente que esta otorrea no sea por otitis media externa, sino que sea por oído medio, y que los signos y síntomas inflamatorios como otalgia o se vea el enrojecimiento del tímpano.
Una OMA probable es que se cumpla uno o dos de los criterios, y una OMA confirmada es cuando se cumplen los dos criterios. Ahora, como lo mencioné al principio, esta es una enfermedad donde se usan muchos antibióticos. Casi todos los médicos recetamos antibióticos acá, y sabemos que casi el 80% de los casos se pueden resolver espontáneamente. Pero es muy importante saber a quién sí o sí debemos dar antibiótico inmediato. Y son a los niños de 3 a 6 meses, a los niños menores de 2 años, que tenga otitis media aguda bilateral, cuando hay presencia de otorrea y se ha descartado una otitis externa, es decir, que sí o sí está viniendo del oído medio, cuando la sintomatología es muy intensa, cuando hay fiebre mayor a 39 grados, cuando el dolor es muy, muy intenso, y cuando no es posible hacer seguimiento. Cuando viene una persona a consulta, no le voy a dar antibióticos, pero no pueden ir a la cita siguiente en 3, 4 días, vive muy lejos, en una zona rural, ahí sí. Y los factores de mal pronóstico, que también tenemos que dar antibióticos, es el inicio de OMA antes de los 6 meses de edad, como mencioné, una OMA recurrente, y un familiar de primer grado que haya tenido las complicaciones por un OMA. Ahora, el tratamiento inicial que le tenemos que dar a todos los pacientes sí o sí es la analgesia. Estos niños tienen muchísimo dolor y hay que darle algo para calmar este dolor. Los que consideramos es ibuprofeno o paracetamol. Ibuprofeno a dosis de 15 a 30 miligramos por kilo por día y el paracetamol a 10 miligramos. Se ha visto que se prefiere utilizar ibuprofeno porque calma más el dolor y el efecto antiinflamatorio que tiene, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a observar si hacemos tratamiento antibiótico versus expectante. Pero cuando decidimos dar antibiótico, ¿qué es lo que damos? Si es que es una otitis media leve, moderada, sin signos de alarma, damos amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilo por día, repartida cada 8 horas por 5 o 7 días. Luego, si es que el cuadro es más moderado, con una afectación más intensa, con fiebre a 39 grados, o con una importante otalgia, se le da amoxicilina más ácido clavulánico, repartida cada 8 horas. Y si no hay respuesta clínica adecuada en los siguientes días, se hace una tinción Gram y se hace su correspondiente tratamiento. Y si hay alergia a penicilina, se le puede dar cefuroxima u otra alternativa. Luego, es muy importante reconocer las complicaciones. He escuchado que las complicaciones pueden ser muy importantes, como es la mastoiditis aguda, que es la más frecuente. Menos frecuencias tenemos hasta parálisis facial, laberintitis, hasta meningitis, que es por eso que muchos doctores brindan los antibióticos, porque le tienen mucho miedo a estas complicaciones. Pero sabemos de que si se maneja bien, no pasan estas cosas, ¿no? Solo hasta el 80% se pueden resolver espontáneamente. Y hay que tener en claro cuáles son los signos de larva y a quiénes darles sí antibióticos empíricamente. En el diagnóstico diferencial tenemos, si es que esta otitis se presenta con otorrea, puede ser una otitis externa, puede ser que la otorrea sea externamente, también puede ser una otitis media serosa o una rinitis con obstrucción tubárica aguda, ¿no? Una rinitis y obstrucción tubárica aguda. Luego también tenemos, si es que la otitis media aguda tiene irritabilidad y el llanto no está justificado, podría ser el dolor de otro origen, ¿no? Un traumatismo no visualizado, imaginación intestinal, entre otros. Siempre hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad, que es la sinusitis aguda, que también es muy común en pediatría y hay que tenerla siempre en cuenta, que es la sinusitis aguda, que es la inflamación de los senos paranasales. Normalmente abarca más de uno. Tenemos el maxilar, el hemoidal, el frontal, el esfenoidal. Y en pediatría es muy importante reconocer cuáles están afectados porque no todos están al momento del nacimiento. Es decir, si nos viene un niño de un menor de 1 año, el frontal y esfenoidales probablemente no están comprometidos porque recién se empiezan a desarrollar después de los 6, 3, 4 años de edad, ¿no? Entonces, al momento del nacimiento está presente el etmoidal y el maxilar, pero recién se están desarrollando en edad gestacional y su desarrollo completo es aproximadamente a los 12 años. Y el frontal es el que se desarrolla último, ya casi a los 20 años, y el esfenoidal a los 15 años. La etiología, recordemos que la sinusitis aguda es menor a 30 días, la subaguda de 30 a 90 días. Y están producidos por los mismos gérmenes que expliqué en la otitis media aguda, y el neumococo y el Haemophilus influenza no capsular, y también el Moraxella catarrhalis, pero más alejado.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que se produce la sinusitis aguda? Como sabemos, suele eso estar acompañado de una infección, de un resfrío, de un episodio catarral previo. Entonces, los senos paranasales suelen ser estériles, pero como hay una infección vírica de este epitelio respiratorio unos días previos, va a aumentar la presión negativa en las cavidades sinusales, va a aumentar esta presión y va a producir una dificultad en el drenaje de las secreciones. Entonces se van a acumular estas secreciones porque no van a poder drenar y va a favorecer la sobreinfección, ya sea de bacterias o de virus, y va a favorecer una sobreinfección y va a ocurrir la sinusitis. Entonces, ¿cómo es la clínica? ¿Cuándo sospechar de esta sinusitis? Ante un resfriado que no mejora en 10 días. O un resfriado con una clínica muy grave, una fiebre mayor a 39 grados, con una rinorrea purulenta por más de 3 días, y ese resfriado que empeora justo cuando ya estaba mejorando. Ahora, la sinusitis aguda, como no todos se afectan a la vez o se afecta a un seno en específico, el dolor no se manifiesta igualmente. El seno maxilar suele producir un dolor dental, el 50% aproximadamente da fiebre y produce ese típico dolor en bipedestación. El seno frontal da ese dolor que los niños, los adolescentes refieren sobre las cejas. El dolor en la frente, que a veces se confunde con migraña, es un dolor en frente y un dolor en decúbito. El seno etmoidal es entre y detrás de los ojos, esa pesadez al descender la cabeza, que le dicen por favor ponga la cabeza hacia adelante y ahí sienten el dolor. De igual manera ese dolor se siente en el seno esfenoidal y también en la zona superior del rostro. Es importante reconocer esto para saber cuál está afectado. Luego, para el diagnóstico, igual que las otras enfermedades que hemos visto, que el croup, que la otitis media, el diagnóstico es clínico. Debe ser fundamentalmente clínico, porque la radiología es muy inespecífica, aunque la tomografía es lo mejor que se podría hacer, pero siempre va a ser clínico. No se recomiendan los estudios de imágenes, a menos que esté una sinusitis complicada. Y los criterios diagnósticos que vamos a tener en cuenta van a ser los síntomas y signos compatibles con inflamación de los senos nasales, es decir, tos diurna, síntomas nasales o ambos. Y que esta evolución clínica sea sugestiva de una infección bacteriana más que viral. Es decir, que los síntomas se presentan sin mejoría durante 10 y menor de 30 días. Y que estos síntomas sean graves, o sea, hay una apariencia enferma, la temperatura es bien alta, hay secreción nasal purulenta durante mayor o igual a 3 días consecutivos, y estos síntomas están empeorando. Hay aumento de los síntomas respiratorios, hay nueva aparición del dolor de cabeza, incluso fiebre, incluso después de la mejoría inicial. Recordemos que en uno de los criterios clínicos que dijimos es ese resfriado que ya estaba mejorando y luego empeora, a eso se refiere. Pero de igual manera, si es que se sacan imágenes o se sospecha y necesitamos sacar imágenes, en la radiografía de la izquierda es una radiografía normal, se ven los senos frontales, y senos maxilares, y en la derecha se ve una sinusitis maxilar. Los signos que vamos a encontrar es la posificación del seno, sin destrucción ósea obviamente, los niveles hidroaéreos, y acá no se percata muy bien, pero se va a ver lo que es el engrosamiento de la mucosa, que va a ver se va a ver cómo se engrosa la mucosa, que en esta de acá, que como sabemos es una TAC, que es la exploración radiológica más fiable, con cortes coronales, acá es donde se va a poder observar mucho mejor. Y en esta parte de acá, de la imagen izquierda del lado B, no, perdón, el lado A, en esta flechita de abajo, aquí se ve cómo se engrosa la mucosa. Esta de aquí es la mucosa engrosada, y esta parte de acá es completamente cómo se está opaca el etmoidal. Está completamente opaca y acá se ven los niveles hidroaéreos. Igual acá se ven cómo están los etmoidales sanos y en la parte de abajo se ven los senos maxilares con patología y los niveles hidroaéreos. Muy importante saber reconocer estos de aquí. Ahora, respecto al tratamiento, de igual manera de los casos anteriores, el 40% se resuelve espontáneamente. Pero la sinusitis aguda es una enfermedad que afecta mucho y es muy molesta para los pacientes. Por eso el objetivo del tratamiento es restablecer este drenaje sinusal que estuvo obstruido por lo que pasó, y se necesita para eso erradicar la infección. Hay que proporcionar alivio sintomático, acelerar la resolución del cuadro para poder prevenir estas complicaciones. Y obviamente intentar evitar la cronicidad que las sinusitis crónicas. ¿Y cuándo dar antibiótico empírico o antibiótico inmediato?
cuando los síntomas son muy severos, si es que ya recibió terapia antibiótica en las últimas 4 semanas, si es que el paciente presenta una infección bacteriana concurrente, si es que venía con neumonía, otitis media u otra, si es que el paciente tiene condiciones añadidas, ya sea asma, fibrosis quística, inmunodeficiencia, cirugía sinusal previa o cualquier otra cosa. Importante saber cuándo dar antibiótico previo. Entonces, ¿qué antibiótico damos? Este es un algoritmo para ver qué antibiótico damos cuando es una sinusitis no complicada en niños. Si no es complicada en niños y no tiene alergia a penicilina y la enfermedad es más o menos leve, moderada, y no hay signos o factores que nos digan que es resistente, damos bajas dosis de amoxicilina con ácido clavulánico, que es más o menos, acá está 45 miligramos por día en 2 dosis. Y si hay signos de resistencia, lo damos a altas dosis, que es lo que se suele dar, a 90 miligramos por dosis, al 90 miligramos por kilo por día en 2 dosis. Si es que hay alergia a las penicilinas, se puede utilizar una cefalosporina, como levofloxacina. Igual, si estos síntomas mejoran después de 48 a 72 horas, se continúa la terapia por 10 días. Y es muy importante, igual a todos los pacientes, dar el tratamiento sintomático, que llegaría a ser tratamientos descongestivos y analgésicos con o sin glucorticoides intranasales, siempre evaluando cada caso personalmente. Ahora, junto con Lourdes, vamos a evaluar un caso clínico interesante de una de estas enfermedades que hemos visto a través de toda la revisión clínica. Ya. Sí, a ver, vamos a ver el caso, que es de un lactante de 9 meses que acude a emergencia con su padre porque presenta dificultad respiratoria y llanto disfónico hace 8 horas. El padre dice que el niño no ha hecho fiebre ni ha tenido un cuadro catarral asociado y no refiere accesos de tos previos. Cuando se le preguntan los antecedentes, refiere que durante el embarazo tuvo todos los controles prenatales, fue nacido a término por una cesárea programada. Como un antecedente patológico, tenemos que a los 15 días ingresó a UCI neonatal por diagnóstico de hidrocefalia obstructiva secundaria quistes interhemisféricos con agenesia del cuerpo calloso. Por lo tanto, ahora es portador de una derivación ventrículo-peritoneal. Su desarrollo ponderoestatural es adecuado, todas sus vacunas están al día y no tiene ninguna alergia. A la exploración física, está febril, tiene 36 grados de temperatura, en la saturación de oxígeno tenía 95%, una frecuencia cardíaca de 155 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 48 respiraciones por minuto. Se ve inicialmente con dificultad respiratoria en el triángulo de evaluación pediátrica. Tiene regular estado general, no aspecto séptico, está bien nutrido y perfundido, buena coloración de piel y mucosas. Los pulsos periféricos son palpables, no presenta exantemas ni petequias. En el examen cardiovascular tiene ruidos cardíacos rítmicos, no soplos. En el aparato respiratorio vemos que tiene tirajes sub e intercostales y supraclaviculares y estridor al reposo y llanto disfónico. También podemos ver que tenía regular entrada de aire con estridor inspiratorio, el abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. Se ve al paciente intranquilo, la fontanela anterior normotensa y en la escala de Wesley tenía 6. Tenía 3 de tirajes, 2 en estridor y 1 en ventilación porque la ventilación estaba disminuida. Ok, ¿se me escucha? Sí. Ok, entonces en la evolución, después de todo lo que nos ha dicho Lourdes y después de todo lo revisado y con la escala de Wiley, estamos pensando en una sospecha de diagnóstico de club viral o laringitis aguda. Entonces, como se pensó en laringitis aguda, se pautó el tratamiento con
dexametasona oral y adrenalina nebulizada, y el paciente tuvo una mejoría clínica inicial. Y se desapareció los signos de trabajo respiratorio que fueron con los que vino el paciente. A la hora de estancia en observación, reinicia de nuevo el estridor en reposo y los tirajes subcostales, por lo que se decide administrar una segunda nebulización con adrenalina. Y de nuevo tiene mejoría posterior. Entonces, después de esto, se le da el diagnóstico de la laringitis aguda moderada. Luego de esto, como tuvo una recaída, por así decirlo, y se volvió a hacer una segunda nebulización con adrenalina, se decidió ingresarlo a piso con dexametasona ya oral, adrenalina nebulizada, que se retiró a las 18 horas por mejoría clínica, con una buena tolerancia oral, estando febril y sin tos en todo momento, por lo que se le dio la alta. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Decimos, ok, fue una laringitis aguda, cumplimos todo nuestro tratamiento, no lo pensamos más. Sin embargo, a las 36 horas de ingreso, presentó un empeoramiento brusco, con trabajo respiratorio en todos los niveles, vino con una taquipnea de 60 respiraciones por minuto, el estridor volvió a estar en reposo, una hipoventilación bilateral, le volvimos a dar renebulizaciones con adrenalina y oxigenoterapia, con alto flujo sin mejoría, y se le decide su ingreso a UCI. Entonces, como se trató de una laringitis con una evolución muy tórpida, y tenía un antecedente de una intubación orotraqueal, se le realizó una fibrolaringoscopía urgente donde se observó un cuerpo extraño que estaba interpuesto junto entre el aritenoides y un edema muy moderado, obviamente en el aritenoides, con esfafelo a nivel de la comisura anterior de la epiglotis. ¿Y qué fue lo que se encontró? Se extrae el cuerpo extraño sin ciencias y resultó ser un hueso de pollo. Es decir, en este caso clínico, se pensó que era un croup viral, se dio el tratamiento del croup viral, no se pensó más, no se pensó en otra cosa, y eso que tenía una historia de enfermedad un poco más larga, no tenía el episodio catarral previo, no tenía fiebre, no se empezó en diagnósticos diferenciales, no se le sacó imágenes en ningún momento y terminó siendo un hueso de pollo. Felizmente, gracias a la fibrolaringoscopía, se pudo observar el cuerpo extraño y retirarlo. Por eso es muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Sabemos que la laringitis aguda es la causa más frecuente, es una de las causas más frecuentes de obstrucción de la vía superior en la infancia. Tiene una incidencia de aproximadamente del 3 a 6% de los niños menores de 6 años de edad. Sabemos que el virus más común, como lo mencioné, es el virus para influenza tipo 1. Sin embargo, existen muchas otras causas de obstrucción de la vía aérea. Este es un cuadro que vemos que tiene todo el diagnóstico diferencial del croup, siempre hay que tenerlo en cuenta. Tiene la laringitis espasmódica, que es el croup espasmódico, que también tiene su inicio brusco, suele ser más nocturno. También se presenta la tos perruna, el estridor inspiratorio, el diagnóstico también suele ser clínico, pero su tratamiento solamente es con humedad ambiental. La laringitis viral, que es la que hablamos, la epilotitis, el cuerpo extraño que está abajo, que es lo que llegó a ser el caso anterior. La presentación es muy brusca. La clínica es esta sensación de atragantamiento, todo dificultad respiratoria. Para el diagnóstico se necesita una radiografía de tórax que no se hizo en este caso el paciente. Este caso que hemos presentado es una revista, lo hemos indexado en la bibliografía. Está en la siguiente página, está en la bibliografía, por si lo quieren ver, es de la Sociedad Española de Urgencias en Pediatría, que es de una colección que se llama Errores de Diagnóstico, que obviamente se diagnosticó como la laringitis aguda moderada y terminó siendo un cuerpo extraño. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre los diagnósticos diferenciales. Recuerden que acá también está la difteria como un diagnóstico diferencial, hay que estar atentos. Los próximos años nosotros como futuros médicos por si se vuelven a presentar más casos. Y bueno, eso sería todo por esta presentación. No sé si Lourdes quisieras comentar algo más. No, solamente recalcar la importancia de los diagnósticos diferenciales siempre. No todo lo que sirve es asma y no todo lo que suena es laringitis o un grupo viral, ¿no? También pueden ser, como dijo Juliet, los otros diagnósticos. Y nada, agradecerles por su tiempo, por escucharnos. Sí, en verdad, muchas gracias a todos. Muchas nos vemos en gracias. otra oportunidad. Muchas gracias de nuevo, Lourdes y Juliet, por la excelente presentación que nos han dado, en este caso de infección
respiratorias altas, en este caso en el módulo de pediatría. Esperamos contar con ustedes para futuros proyectos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta revisión. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por medio del grupo de WhatsApp, en el cual ya pusimos el módulo de inscripción. Y bueno, muchas gracias a todos, gracias a las profesoras. Nos vemos en otro programa.